Sebastián Guerrero, coordinador de investigación del grupo. En esta ocasión, pues para mí es de mucho agrado compartir con ustedes nuestra charla acerca de CITES. Primero, quisiera iniciar mencionando el objetivo de IMIG. Para nosotros es de mucha importancia esta presentación, ya que marca el inicio de una nueva etapa para este corto proceso que ha sido muy exitoso en nuestro grupo. Hemos realizado una serie de acuerdos, de convenios muy importantes con instituciones como el Hospital Universitario Departamental de Nariño, y realmente es muy motivante encontrarnos con que esta iniciativa ha tenido gran aceptación y esta charla, por cuestiones pues de logística, no presentó un tutor académico. Sin embargo, es como el objetivo esencial de IMIG. IMIG se creó como un grupo de estudio para estudiantes y por estudiantes, y nuestro objetivo es compartir conocimiento. Esperamos que la charla sea de todo su agrado. Hemos realizado una revisión importante acerca de este tema y queremos pues compartir con ustedes nuestras apreciaciones acerca del mismo. Así que sin más, pues vamos a dar inicio a la ponencia. En esta ocasión estoy acompañado por Eduard Steven Calpa González, compañero y gran amigo mío, estudiante de séptimo semestre también de nuestra facultad. Y nada, pues darles la bienvenida. Espero que disfruten de la charla y sea pues de mucho provecho para ustedes. Entonces, sin más, Eduardo, te cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos, miembros activos, miembros adjuntos, tutores presentes y demás invitados. Pues como tabla de contenido tenemos primero lo que es la definición, seguida de esa va a ser la etiología, fisiopatología, la clínica, clasificación, diagnóstico y por último y no menos importante lo que es el tratamiento. Siguiente, por favor. Siguiente, Sebas. Perdón, no sé si te cambio. Ahí ya. Bueno, Continúo. sale la de tabla de contenido, sale. Perdón, creo que Ya, tenemos ya un está en poco la de problemas con conexión. Sí, ya está en la definición, Edward. Ok, Bueno, continúa, Eduardo. en cuanto a la definición, ¿a qué le denominamos síndrome ascítico? Vamos a ver que el síndrome ascítico es la colección líquida situada dentro de la cavidad peritoneal y en íntimo contacto con sus dos hojas, las cuales son la visceral y la parietal. La naturaleza del líquido varía con los factores etiopatogénicos que hayan intervenido con su producción. Vamos a encontrar que normalmente existen entre 100 a 200 mililitros de líquido en el peritoneo. Se ha demostrado que el líquido ascítico, al distribuirse, no se deposita exclusivamente en la zona de más declive, que lo son los flancos y las fosas ilíacas, sino que se adopta una distribución especial que es la consecuencia lógica de las características anatómicas, físicas y fisiológicas de la cavidad normal. En cuanto al peritoneo, es importante recordar la constitución de esta importante pues cavidad. Recordemos que viene siendo una membrana serosa, la cual nos tapiza toda la cavidad abdominal. Como toda serosa, va a tener dos láminas, una parietal que se adhiere a la pared abdominal y recibe inervación de la misma, y se extiende hacia la región pélvica. Tenemos también una lámina visceral, la cual se adhiere a todos los órganos intraabdominales y recibe también inervación pues, de ellos. Es importante tener en cuenta en cuanto a la lámina parietal, que tiene sensibilidad al dolor, al calor, al frío, a las laceraciones, debido a su inervación, en tanto que la lámina visceral va a tener o va a presentar un dolor difuso mal localizado, el cual va a generarse ante irritación química, ante isquemia o distensión de las vísceras a las cuales está cubriendo. Va a ser insensible al tacto, al calor y al dolor.
Esta cavidad viene siendo una cavidad estéril, la cavidad peritoneal es estéril. Si yo tengo algún agente infeccioso o algún proceso de inflamación que se acompañe de exudado, de fibrina, de pus, voy a tener una clínica de dolor, de palpación, de fiebre, de náuseas, vómito, entre otros síntomas, y el característico abdomen en tabla, que vendríamos a encontrarnos yo con un cuadro de peritonitis. Como vamos a tener en cuenta, la peritonitis también podría causarme a mí un cuadro de ascitis. Es importante mencionar, para ello pues en la parte diagnóstica abordaremos pues las pruebas a realizar en el caso tal de que nos encontremos ante este fenómeno. Bueno, en cuanto a las causas, pues decidimos organizarlas en cuanto ocurre en mayor frecuencia. Vamos a encontrar que la primera causa asociada al síndrome ascítico vamos a encontrar que es la cirrosis en un 85%. Seguida de esta vamos a tener lo que son causas misceláneas de hipertensión portal en un 8%. Luego, enfermedad cardíaca en un 3%, carcinomatosis peritoneal en un 2%, y por último tenemos lo que son causas misceláneas en hipertensión portal en un 2%. Es importante abarcar en cuanto a la causa principal de ascitis, que viene siendo la cirrosis, el cómo este órgano tan importante, el hígado, una glándula anexa al sistema digestivo cuya función es verter la bilis y eliminar toxinas endógenas o exógenas que se encuentran en el organismo, va a tener un proceso el cual compromete toda la función fisiológica del mismo. Perdón. Perdón. Retomando la ponencia, el hígado entonces va a ubicarse en límites con la cavidad peritoneal. Vamos a tener una ubicación sobre el duodeno, bajo el diafragma y delante del estómago. Tiene dos caras, tiene un borde diafragmático anterior superior y un borde posterior. En tanto al hígado, vamos a poner un ejemplo que viene siendo también la causa común pues, de cirrosis, que es el consumo de alcohol. En el caso del consumo de alcohol, el alcohol va a llegar hacia el sistema digestivo de manera muy rápida y el hígado es el encargado de metabolizar el alcohol. ¿Qué ocurre cuando el paciente o la persona tiene un hábito alcohólico bastante exacerbado, bastante exagerado y nos encontramos ante una dosis muy alta de alcohol etílico? Sobrepasa ya la capacidad de eliminar esa toxina, de metabolizarla, y vamos a tener que, al sobrepasar esa capacidad, se producen tres fenómenos importantísimos a nivel hepático: destrucción celular, cicatrización de los hepatocitos y formación de nódulos fibróticos. Esto lo conocemos como cirrosis. Y la cirrosis viene siendo un proceso de muerte progresiva de los hepatocitos con la cicatrización, formación de tejido conectivo y adiposo, perdón. Sin embargo, el fenómeno no se detiene ahí. El fenómeno va a desencadenarme más consecuencias. Vamos a tener hipertensión portal, hepatomegalia, un drenaje venoso colateral portosistémico. ¿Y esto producto de qué? De un órgano duro, afuncional, nodulillar, cuyo tratamiento final e ideal pues sería el trasplante. También tenemos otras opciones como son las derivaciones portosistémicas con el objetivo de disminuir la hipertensión portal y evitar las varicosidades. Entendiendo el concepto pues de un hígado cirrótico, de este proceso que me altera a mí la ley de Ohm, en la cual pues la presión viene a ser igual a la resistencia por el flujo, vamos a presentar tres fenómenos importantísimos. El primero viene a ser la fibrosis. La fibrosis me va a impedir a mí que el flujo sanguíneo sea adecuado, que llegue hacia los sinusoides, ya que estos sinusoides se encuentran fibrosados, están duros, rígidos y generalmente pues ya empieza el proceso de pérdida de la funcionalidad. Segundo proceso, activación de células estrelladas.
Como bien sabemos, las células estrelladas se encargan de regular la fibrogenia a nivel del hígado. Entonces tenemos un proceso en el cual tenemos ya pérdida de los sinusoides, están fibrosados, y al activar esas células estrelladas incrementamos el proceso de fibrosis. Finalmente, y muy importante, tener en cuenta la baja producción de óxido nítrico sintetasa. Como tenemos una disminución de la presión, o una alteración en la presión, perdón, esto me desencadena a mí una disminución en presión portal. ¿Esto en qué se traduce? En disminución de la resistencia vascular. Al unir estos tres fenómenos, a este fenómeno de disminución en presión portal y tener una baja producción de óxido nítrico sintetasa, vamos a tener una disminución del óxido nítrico a nivel hepático. Pero es importante tener en cuenta que esta disminución, en el caso de los pacientes con cirrosis, ocurre exclusivamente a nivel hepático. A nivel sistémico tengo altos niveles de óxido nítrico, en tanto que a nivel de hígado voy a tener disminución de óxido nítrico. A esto vamos a sumarle el aumento del factor de crecimiento de endotelio vascular y el aumento de factor de necrosis tumoral que me desencadenan a mí en acumulación de sangre a nivel de este sistema portal hepático. Como yo tengo aquí acumulada toda mi sangre, el cuerpo va a interpretar una señal de disminución de volumen circulante efectivo. Los vasoreceptores se comunican con el riñón y el riñón ¿qué entiende? Pues hipovolemia. Sin embargo, no tenemos hipovolemia, tenemos la sangre acumulada y el riñón en intento pues de restablecer los procesos normales del cuerpo, la homeostasis, va a aumentar la hormona antidiurética. Con el aumento de la hormona antidiurética se produce un malentendido pues a nivel del cuerpo y vamos a generar vasoconstricción. La vasoconstricción me resulta en tres procesos muy característicos: activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema nervioso simpático y la retención de agua libre y sodio, que viene a ser un eje importantísimo para el tratamiento del proceso de ascitis. Esto en el caso de la ascitis que tiene una causa ligada a la cirrosis. Ahora bien, también tenemos ascitis que no tiene causa ligada a la cirrosis. En este caso vamos a tener que es producto de la consecuencia de un cáncer, un carcinoma, perdón, peritoneal, de mesoteliomas, de sarcomas, de adenoscarcinomas estomacales, de colon o de metástasis de cáncer pulmonar o de seno. Puede ser también producto de infecciones a nivel peritoneal, de enfermedad pancreática, y en este caso vamos a tener una producción de líquido peritoneal en el cual influye o van a trabajar pues ya unas células tumorales o malignas que se adhieren al peritoneo. ¿Qué hacen estas células? Me producen líquido abundante en proteínas, el cual del LEC va a migrar hacia el peritoneo y me produce a mí como tal ascitis. Es así como en el caso de la tuberculosis, la peritonitis tuberculosa, me va a producir los tubérculos un exudado de carácter proteináceo. En el caso de la ascitis pancreática, vamos a tener una fuga y paso de enzimas pancreáticas hacia la cavidad. Bueno, en cuanto a lo que es la clínica, el paciente nos va a referir unos síntomas y signos. Eso es muy importante de mirar cuando el paciente nos llega a la consulta, a nuestro consultorio. Entonces, en cuanto a los síntomas, tenemos lo que es aumento del perímetro abdominal. El paciente nos va a referir que presenta ganancia de peso, que también pudo o puede tener hepatitis como una enfermedad de base, edema de tobillo, que es muy importante, falla cardíaca, paciente que presenta dependencia al alcohol o que tuvo también una historia de cáncer. En cuanto a los signos, posteriormente en el diagnóstico los voy a explicar de manera más específica a cada uno, los cuales son flancos abultados, matidez de los flancos, matidez cambiante y la onda cítica, que es el examen o la prueba reina para cuando un paciente está cruzando con una patología, que en este caso es el síndrome ascítico. Dale, por favor.
Bueno, en cuanto a la clasificación, de acuerdo con la International Ascites Club, la clasifica en tres grados. El grado 1 que va a ser leve, grado 2 que va a ser moderada y grado 3 que va a ser severa. En cuanto al grado 1 leve, vamos a ver que es de difícil detección con solo el examen físico. En muchos casos se requiere de una ecografía para poder detectar que el paciente está cursando por un síndrome ascítico, debido a que la cantidad de líquido que tiene en su cavidad abdominal no alcanza los límites para considerar que se vea a simple vista. En cuanto a la grado 2 o moderada, vamos a ver que hay una manifiesta distensión abdominal y va a ser simétrica. Al momento de que el paciente nos llega al consultorio, vamos a ver que esta es muy prominente, en cual el paciente va a tener aproximadamente de 3 a 6 litros en su cavidad abdominal. Y en cuanto al grado 3 o severa, vamos a ver una marcada distensión abdominal. También podemos encontrar que el abdomen se puede estar en atención y también en contracción inspirada profunda. En este caso vamos a tener que el paciente puede tener de 6 a 15 litros en su cavidad abdominal. Pasando al diagnóstico, recordemos que en el caso de la ascitis es importante realizar una adecuada historia clínica, el abordaje del paciente realizando una anamnesis adecuada en la cual nosotros podamos identificar antecedentes e incluso la existencia como tal del diagnóstico o ya manejo pues de cirrosis, nos dan a nosotros un paso gigante en cuanto al análisis de este caso. Es importante recordar que el dolor no va a ser una característica en este caso. El paciente va a referir un aumento del perímetro abdominal, es el paciente que consulta porque no puede cerrar su pantalón, porque encuentra que está muy gordito, pero pues no encuentran como tal la causa. Es el paciente que acude pues por ese motivo de consulta. No puedo cerrar el pantalón, me encuentro con el perímetro abdominal muy aumentada la barriguita. Una vez yo haga un interrogatorio adecuado, voy a pasar al examen físico. Identifico una serie de signos que me pueden orientar a mí a determinar si existe o no el proceso de ascitis. Una vez yo compruebe con el examen clínico o con el examen físico, perdón, me puedo orientar hacia un diagnóstico pues presuntivo de ascitis. Voy a abordar una serie de paraclínicos. Entonces hago unos análisis al paciente con la parte pues de hemograma, evaluamos TP, TPT, INR, hacemos un análisis detallado pues de lo que es el perfil hepático. Recordemos que tenemos posiblemente una afección a nivel hepático. Evaluamos albúmina, función renal, recuerden el compromiso pues que se tiene a nivel de renal. La cuestión de electrolitos es muy importante evaluarla ya que tenemos todo este eje alterado si tenemos pues una acumulación de sodio como lo vimos en la fisiopatología. Importante abordar los medios de ayuda diagnóstica como puede ser la ecografía abdominal. Si yo compruebo con ecografía abdominal que tengo una acumulación de líquido a nivel pues de la cavidad, voy a proceder a realizar paracentesis. La paracentesis, como bien vamos a observar a continuación, viene siendo la obtención de este líquido que se encuentra acumulado a nivel de la cavidad peritoneal. Objetivo de la paracentesis, hacer un análisis de la naturaleza de este líquido. Y ahí vamos a hablar de colores. Al realizar la extracción de este líquido se hace un análisis macroscópico y también podemos hacer un análisis de laboratorio del mismo en el cual hacemos un cultivo, podemos hacer un gram, podemos inocular en un frasco de hemocultivo una porción pues de este líquido con el objetivo de inocular la mayor cantidad de microorganismos que sea posible. Una vez hacemos la extracción, observamos el color. Si es turbio podemos atribuirlo a una infección o a células tumorales. Ahora bien, si el color del líquido ya no es turbio, sino que viene siendo más bien blanquecino, con un aspecto lechoso,
voy a atribuirlo a triglicéridos. Este líquido puede tener más de 200 miligramos en cada 100 mililitros de triglicéridos y podemos atribuirlos a una asitis de carácter quiloso. Cuando yo hablo de asitis quilosa es un cuadro que no se presenta de manera muy común, se presenta en uno de cada 20.000 casos y vamos a tener que es producto de la rotura de los linfáticos o de la obstrucción de los mismos que me produce a mí pues un desbordamiento de este líquido. Puede ser característico de un trauma, de cirrosis, de tumores o de tuberculosis, teniendo en cuenta que no va a ser de presentación muy común. Como ya lo dije, se presenta en uno de cada 20.000 casos. Esto pues desencadena en el paciente una alteración a nivel de la absorción intestinal, lo que me causa también diarrea, síndrome de mala absorción y desnutrición, entre otros fenómenos. Si el color del líquido acítico es de color pardo oscuro, vamos a atribuirlo a bilirrubina. Puede ser una perforación de vía biliar. Y si el color es negro, nos vamos a ir por un diagnóstico pues un poquito desalentador. Podemos hablar de necrosis o de melanoma. Es importante tener en cuenta que podemos también tener una asitis de carácter sangrante. Esta puede ser atribuida a una punción de carácter traumático en la paracentesis. En este caso nos vamos a encontrar que tenemos más de 50.000 eritrocitos por milímetro cúbico y vamos a encontrarnos con sangre que ya se encuentra en un proceso de coagulación. Esto viene siendo característico del proceso pues de punción traumática. Si yo encuentro una sangre que se encuentra líquida, que se encuentra plana, sin ningún tipo de alteración, puede atribuirse a malignidad en un 20% de los casos. Es importante que tengamos en cuenta todas estas variables a la hora de inspeccionar el líquido acítico, ya que vamos a hacer un contraste, vamos a hacer una evaluación más adelante con el método de SAG o GASA, que se refiere al gradiente albumina-suero, y esto nos puede a nosotros orientar la causa de la asitis, si es hipertensiva o no hipertensiva, y vamos a darle un estudio y un manejo en específico. Bueno, en cuanto al diagnóstico, un punto muy importante es el examen físico, pues debemos recordar pues los 4 puntos que contiene este, el cual es la inspección, la palpación, percusión y auscultación. En cuanto a la inspección, vamos a encontrar un abdomen aumentado de tamaño, que en casos severos, por la forma en la cual adquiere, se le va a denominar abdomen en batracio. En ascitis a tensión puede ocurrir una herniación umbilical, como lo podemos mirar en la imagen de la derecha que muestra el paciente. Ahí también podemos observar lo que es que el paciente tiene una piel lisa, brillante y tensa. Y en casos muy severos, como lo es una ascitis grado 3, en los hombres vamos a ver afectación del sistema reproductor, como lo es el hidrocele, y en las mujeres edema de labios vaginales. En la palpación, cabe resaltar que anteriormente uno de sus compañeros nos dijo que no debe de haber dolor en el síndrome ascítico. Al momento de que nosotros comencemos a palpar el paciente, debemos encontrarnos con un abdomen depresible en la mayoría de los casos. Al momento de que comencemos a hacer la palpación y el paciente nos manifieste que presenta dolor, ya debemos pensar en otras causas como lo pueden ser infecciosas, inflamatorias o un proceso de malignidad ya instaurado. Dale, por favor. En esta parte también es importante hacer una anotación acerca de los papeles pues, que juegan los mecanismos de vasodilatación para generarnos esta circulación colateral. Como bien sabemos, pues vamos a tener vasodilatadores que circulen. El glucagón es uno de los vasodilatadores más estudiados en este caso del síndrome ascítico, sin embargo, no hay definición del papel de vasodilatación del glucagón para este síndrome. En pacientes con cirrosis, ellos desarrollan más prostaciclina renal. Esto me aumenta la tasa de filtración glomerular. Ahora bien, la síntesis de estas prostaglandinas renales me disminuyen con enfermedad hepática avanzada y me contribuyen a mí a la vasoconstricción renal
en pacientes que también presentan síndrome hepatorenal. Entonces, estos mecanismos de vasodilatación me hacen a mí nuevas colaterales portosistémicas y este fenómeno me ayuda a explicar a mí la vasodilatación. Por eso, pues también hay tratamientos, ¿no? Con el objetivo de disminuir la parte de vasodilatación. Continúa, Edward. La percusión. Bueno, en cuanto a la percusión de los flancos revelará un grado mayor de matidez que lo usual. Para que este signo sea positivo en estos pacientes, por lo menos debe de tener 1500 mililitros en la cavidad abdominal. Si el signo de matidez en flancos es negativo, la posibilidad de que el paciente esté cursando por un síndrome ascítico es menor al 10%. En cuanto al signo de matidez cambiante, vamos a tener dos modalidades. Decúbito supino, que es la imagen de arriba, en la cual al momento de percutir en los flancos vamos a encontrar zona de matidez y al momento de percutir periumbilical vamos a encontrar zonas de timpanismo. Al momento de colocar al paciente de decúbito lateral, que es la imagen de abajo, la matidez se va a pasar a lo que es el flanco inferior hacia donde se va a ir todo el líquido que presenta el paciente en la cavidad abdominal. Y timpanismo periumbilical y en el flanco superior donde no va a haber líquido. En cuanto al signo de tablero de ajedrez, es muy importante debido a que este se encuentra en lo que es en la peritonitis tuberculosa, como anteriormente se los mencionó mi compañero, en donde vamos a encontrar zonas alternadas de timpanismo y matidez en cualquier zona del abdomen. Y en cuanto al signo de onda cítica, es muy importante porque este es el que nos va a revelar si en realidad el paciente está cursando por un síndrome ascítico, en donde una mano va a ser el sensor y la otra va a ser el percutor. Esas van a ser ubicadas en lo que son los flancos. Entonces, al momento de que la mano percutora se instaure sobre el abdomen, la onda va a viajar hacia el otro lado del abdomen, hacia el otro flanco, y se va a sentir la onda en la otra mano. Entonces, al momento de que esta onda sea positiva, el paciente ya podemos concluir que está pasando sobre un síndrome ascítico. Siguiente. Y en cuanto a la auscultación, ya esta la utilizamos en estos casos para confirmar que el paciente en sí esté pasando por un síndrome ascítico. Tenemos dos signos muy importantes en el síndrome ascítico, que son el signo de Pitres, que es la auscultación combinada con percusión de dos monedas en las zonas de declive, como les dije anteriormente, en los flancos, en las fosas ilíacas, y el signo de Grubelier-Baumgarten, que es un soplo en la región umbilical con Trill. Dale. En cuanto al análisis de este líquido acético que hemos obtenido, es importantísimo mencionar esta prueba, el SAF o GASA, gradiente albúmina-suero. El gradiente albúmina-suero me refleja a mí la presión sinusoidal. Esto me dice si yo tengo sinusoides funcionales o afuncionales. Voy a referirme pues al cálculo, cómo se obtiene, y este va a ser el producto pues de la diferencia entre la albúmina de líquido acítico y la albúmina en suero. Ahora bien, vamos a clasificarlo, origen portal o no portal. Cuando yo tengo un gasa mayor de 1.1 gramos por 100 mililitros, voy a atribuir la causa a un origen portal. ¿Esto a qué se debe? A una interrupción o una irrupción en la ley de Starling. Vamos a encontrarnos que un SAF aumentado, un gas aumentado, se opone a la presión oncótica para equilibrar a la presión portal. Entonces, esto nos va a arrojar a nosotros pistas acerca del origen. ¿Tengo yo ya un origen portal si tengo una gasa mayor a 1.1 gramos sobre 100 mililitros? Ahora bien, si es menor, me voy por otra causa. Si tengo yo pues un gasa menor a 1.1 gramos por 100 mililitros, no voy a darle una causa portal, entonces me voy por una ascitis que puede ser causada por una fuga de bilis, por un síndrome nefrótico, por pancreatitis, carcinomatosis peritoneal o tuberculosis.
Regresemos a las causas portales. Nos vamos a hacer más énfasis en la parte pues del origen. Vamos a buscar más pistas y nos vamos con proteínas en líquido acítico. Si las proteínas se encuentran aumentadas, mayor de 2.5 gramos por 100 mililitros, ¿esto qué me quiere decir? Vamos a tener pues una función a nivel sinusoidal en la cual va a hacerse todo de manera fisiológica, de manera normal. Vamos a tener pues una función adecuada y esto puede ser causado por insuficiencia cardíaca, fases iniciales pues del síndrome de Budd-Chiari, que recordemos es la trombosis de la vena hepática. Podemos tener pues síndromes obstructivos a nivel sinusoidal. Ahora bien, si yo me encuentro con niveles menores a 2.5 gramos por 100 mililitros, la estrella del paseo, la cirrosis, como bien lo dijimos, vamos a tener ya daño a nivel sinusoidal. Sinusoides que están fibrosados, afuncionales, fases tardías de este síndrome de Budd-Chiari y metástasis masivas de hígado. Entonces, para recordarlo, si el GASA está mayor o menor de 1.1, vamos a indicar si es portal o no portal. Si es portal, hacemos análisis de las proteínas en líquido acítico. Si vienen siendo las proteínas menores de 2.5 gramos en 100 mililitros, voy a atribuir la causa a nivel hepático, una disfunción que ya me compromete pues la función de los hepatocitos y los sinusoides. En cuanto al tratamiento, como ya lo vimos en la parte de fisiopatología, vamos a cursar con 3 factores importantes. Activación del sistema nervioso simpático, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y la acumulación de agua y de sodio. Primera medida en el tratamiento de ascitis, restringir la dieta del paciente en cuanto al sodio, una dieta hiposódica con un consumo máximo, una ingesta de 2 gramos diarios de sodio. Ahora bien, si mi paciente no me tiene una respuesta adecuada a la restricción de sodio, me voy con diuréticos. Entonces, voy a suministrar furosemida y espironolactona. Estos dos señores van a irse juntos. Entonces, el objetivo aquí, espironolactona, recordemos que es un diurético de Lassa, y furosemida viene siendo un inhibidor de la resorción de sodio. En el caso de la ascitis no complicada, vamos a suministrar estos medicamentos en este patrón. 100 miligramos de espironolactona versus o junto a 40 miligramos de furosemida. Importante tener en cuenta que el máximo de estos dos viene a ser 400 miligramos y 160 miligramos respectivamente. Ahora bien, ¿qué ocurre con furosemida? Furosemida tiene algunas contraindicaciones como vienen siendo la hiponatremia, la hiperpotasemia y la ginecomastia dolorosa. Principalmente con la ginecomastia dolorosa o en específico con ella, voy a usar amilorida. Suspendo furosemida y me voy por amilorida 4 a 40 miligramos diarios. Y si tenemos resistencia al tratamiento, nos vamos por 2 opciones. Midodrina, que es un antagonista adrenérgico alfa 1, y clonidina, que es un antagonista adrenérgico alfa 2, pero tener en cuenta y muy importante que los beta bloqueadores no se deben suministrar en este caso, ya que de acuerdo con estudios arrojan pues que la tasa de supervivencia con beta bloqueadores en este caso de ascitis viene siendo menor. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo tengo una ascitis que no me cede al tratamiento ni con diuréticos ni con la restricción de sodio? Tengo dos opciones, que sea una ascitis complicada que se va a tratar con paracentesis o con algún tipo de derivación peritoneal intrahepática o una derivación portosistémica para descomprimir los sinusoides, recordando pues que en este caso la TIPS o derivación peritoneal intrahepática transyugular viene siendo la de preferencia. O bien, si yo tengo una peritonitis que me causa una ascitis de carácter tuberculoso o tenemos pues algún tipo de ascitis que no tiene compromiso portal, vamos a corregir la causa. Entonces, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, el tratamiento viene siendo para el agente causal de tuberculosis y en el caso de que sea complicada la paracentesis. Ahora bien,
Vámonos con paracentesis. La paracentesis la vamos a realizar una vez tengamos ya un diagnóstico. Recordemos que el objetivo en este caso es obtener líquido acítico. El lugar para la punción va a ser cuadrante inferior izquierdo, ya que vamos a tener una pared más delgada que nos facilita la penetración, en este caso para obtener la muestra de líquido acítico, y el objetivo va a ser realizar ese análisis macroscópico y microscópico del mismo. Indicaciones para ascitis. En este caso, pacientes con cirrosis que presenten una ascitis pues, en primera ocasión o que sea una ascitis presentada a nivel hospitalario, se debe realizar en teoría pues, la parte de la obtención de líquido a través de paracentesis. Contraindicaciones realmente son pocas. En un principio pues se había identificado a la coagulopatía como contraindicación potencial, pero la mayoría de pacientes con cirrosis y ascitis, perdón, van a tener coagulopatía. Aún así, pues si tengo yo una coagulopatía que es leve o moderada, vista como una contraindicación para la paracentesis, pocos pacientes con cirrosis van a someterse al procedimiento. Entonces, para efectos pues, prácticos, la coagulopatía se debería excluir de la paracentesis, siempre y cuando pues, la fibrinolisis clínicamente sea evidente ante la presencia pues, del proceso de cirrosis. Es importante que tengamos en cuenta que ante la obtención de este líquido y la extracción del mismo hacemos ese análisis macro y microscópico como ya lo había pues mencionado, la parte de colores, recordarla que es muy importante, hacer un análisis también de grama, hacer el cultivo e inocular la muestra con el objetivo pues de obtener la mayor cantidad de microorganismos posibles. Laboratorios, podemos obtener albúmina, proteínas totales, recuentos celulares y diferenciales con el objetivo de orientarnos al diagnóstico y nuevamente pues la inoculación de este líquido en el frasco de hemocultivo. Pues como observamos en el video, básicamente sería pues la obtención de este líquido, lo observamos pues su coloración y de acuerdo pues con lo que hemos expuesto podemos pues denotar las características del mismo, color pues turbio, e incluso pues podríamos decir blanquecino, ¿no? Una ascitis quilosa. Bueno, eso creo que sería todo lo que queríamos compartirles el día de hoy. Recordarles pues que esta es una revisión de estudiantes para estudiantes. Estamos atentos a todas sus observaciones, a sus comentarios, a los aportes pues de nuestros tutores adjuntos, tutores académicos. Y recordarles pues que las puertas de IMIC siempre están bienvenidas para todos. Quedo atento pues a sus sugerencias, si hay inquietudes, si hay preguntas y les deseamos pues una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias Sebastián y Edward. Felicitarlos por tan excelente ponencia, muy clara, muy concisa y creo que muy actualizada con una temática que es muy interesante de tratar. Creo que durante la charla no hubo ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta en estos momentos o si hay alguno de los tutores que quiera hacer algún tipo de intervención, lo puede hacer en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, parece que no. Entonces, pues nada, de nuevo felicitarlos y a los ponentes y agradecerles a ustedes por su asistencia a esta ponencia. Les recordamos que ya les vamos a enviar nuestra última charla del módulo de Introducción a la Medicina Interna. Va a ser malaria, así que ya les estaremos informando el día y la hora en la que vamos a realizar esta ponencia. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Edward, muchísimas gracias Sebastián y que tengan una excelente noche. Un abrazo para todos.